Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. De verdad estamos muy contentos de escuchar todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque pues somos parte de esta iglesia que intenta de una y de otra manera llevar la palabra a otras personas alrededor del mundo. En esta mañana se leyó el texto de Génesis capítulo 17. Y yo quisiera invitarles, si tienen su Biblia por allí, ¿verdad?, a tenerla en la mano. Hoy día algunos ya no cargamos Biblias, lo traemos en el celular. Y así se dice ahora, ¿verdad? Prendan sus Biblias, también pueden hacer. Y para ustedes que se saben de memoria la Biblia, pues nada más busquen el archivo ahí en la cabeza, ¿verdad? Ustedes van a encontrar allí. Capítulo 17 de Génesis. Allá atrás, cuando inicié esta serie de predicaciones, me di cuenta que estaremos hablando de pactos. Y entonces he titulado a mis sermones Dios de pactos. Y el domingo pasado iniciamos con el capítulo 9, donde Dios hizo un pacto con los seres humanos y también con los animales, de no destruir más la tierra con el agua, y puso el Señor como señal de su pacto ahí sobre las nubes un arco iris, y hasta el día de hoy nosotros los cristianos, cuando lo vemos, sabemos que nuestro Dios se acuerda que Él hizo una promesa, selló un pacto, y esa es la señal, que no nos va a destruir otra vez con agua. En el día de hoy, hermanos, estamos en Génesis capítulo 17, y este texto está colocado de manera canónica. O sea, el texto bíblico ha puesto a Génesis 17 en el centro del ciclo de Abraham. En Génesis tenemos este concepto de ciclos. Se nos narra la historia de Abraham y se le llama el ciclo de Abraham. Y luego Isaac, que es muy pequeño, también se le llama el ciclo de Isaac. Y luego el de Jacob, que es más grande, se le llama el ciclo de Jacob. Pues en el ciclo de Abraham, ustedes encuentran en el mero centro este capítulo 17. Y tal vez no contando palabras, pero en los conceptos, definitivamente este capítulo juega un papel sumamente importante. Imagínense ustedes, capítulo 11, versículo 30, termina lo que se conoce como las historias primigenias. Ahí se nos narra la creación del mundo, la creación del ser humano, la caída del ser humano, algunas genealogías y la Torre de Babel. O sea, tenemos historias muy antiquísimas, y en estas historias terminan narrándonos la historia de una familia que vivía en Ur de los Caldeos, y entre ellos hay esta pareja de nombre Abraham y Sarai, y concluye esa historia diciéndonos que Sarai era estéril. Como que si toda la historia que había iniciado con la tremenda bendición de nuestro Dios a los seres humanos para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra, esta bendición preciosa que tenemos, ahora está en reversa, y termina la historia con esta mujer, Sarai, y es estéril. O sea, inicia con la bendición de multiplicación y termina con una mujer estéril. Pero en este contexto, Abraham es convocado, Dios lo llama y le hace promesas. Le dice que va a darle un gran nombre, y luego le promete que va a tener un heredero. El capítulo 15 nos narra precisamente que Dios le va a dar un hijo a Abraham. Al final de la historia, en el capítulo 21, Jehová finalmente cumple su palabra y le da el hijo a Abraham y a Sara.
Y en el capítulo 22 casi la pierden, porque Jehová manda a Abraham a sacrificar a Isaac, su único hijo. Pero esta historia que tenemos aquí, hermanos, que va desde la promesa de un heredero hasta el nacimiento del heredero, también está colocada en otro contexto. Se me hace difícil explicar esto, haré un intento. Las historias como están narradas y el referente histórico al que se refieren, obviamente están allá atrás, en el tiempo de Abraham y de Sara, allá atrás. Pero cuando estas historias finalmente se pusieron por escrito, ya no estamos allá. De hecho, hace muchos siglos que había sucedido esta historia, se ha venido contando de boca en boca, pero ahora se está escribiendo. Y el tiempo cuando se está escribiendo esta historia, estamos de nuevo en Babilonia. ¿Sí? De allá llamó Dios a Abraham para que le diera la tierra prometida, pero ahora hemos regresado. Ya pasó la historia que ustedes conocen, la salida de Israel de Egipto, el cruce del desierto, la entrada a la tierra prometida, la conquista, la venida de los jueces, de los reyes, y Dios ha castigado a Israel, y ahora Israel, castigado bajo el juicio de Dios, están de nuevo en Babilonia, y es allí donde se están escribiendo, ahora sí en tinta y papel, allí por decirlo así, se está escribiendo esta historia. Y es la tradición sacerdotal que ha preservado para nosotros estas narrativas que tenemos. Y ahora la tierra que Dios le prometió a Abraham está perdida. El pueblo de Israel entró en rebelión y por su rebelión está siendo castigada. Entonces, me gustaría que ustedes intentaran dejar ahí en su mente el doble escenario. Tenemos aquí a Abraham, Sarai, sin hijos y viejos, pero tienen la promesa. Capítulo 17, que es crucial, el que vamos a estudiar esta noche, y luego el cumplimiento de la promesa. Pero por otro lado, Israel está bajo el juicio de Dios en Babilonia. Génesis capítulo 17 sigue funcionando como la palabra de Dios, y Dios les promete a través de ese recuerdo, de esa memoria, que Dios los va a restaurar. Y luego escucharemos en las historias de Isaías, el segundo Isaías, y algunos otros de los profetas, cómo Dios finalmente restauró a su pueblo a la tierra prometida. Con esto, hermanos, nosotros nos enfrentamos con un texto de la palabra de Dios que tiene un potencial tremendo para usted y para mí. Porque pudiera ser que también nosotros, por nuestra rebelión o por las circunstancias que nosotros atravesamos, estamos pasando un tiempo muy difícil. Y así como a Israel de allá hace muchos siglos, la palabra de Dios vino a ellos y fue la palabra que los restauró de nuevo al bienestar. También para nosotros que estamos atentos a escuchar la voz de Dios, Dios pudiera hablar a nuestro corazón y decirnos: yo te voy a bendecir, yo me comprometo contigo que voy a cambiar tus circunstancias para que estés bien, ¿sí? Para que tengas un futuro. Y esta palabra, hermanos, es a la que nos aferramos con todo. Ven ustedes, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, Israel perdió todo, perdió la monarquía, perdió su libertad como pueblo de Dios, perdió pues su gente, cantidad de gente murió en estas guerras, quemaron las ciudades, y lo más tremendo para este pueblo es que quemaron la ciudad que según ellos era impugnable, Jerusalén,
había sido destruida. Era un montón de escombros, el humo subía hacia el cielo y lo único que podían ver alrededor era gente muerta que nadie había tenido tiempo para enterrarlo. Y en este contexto la palabra de Dios va a hablar, y al hablar va a dar esperanzas a este pueblo que creía, como se expresa ya en el libro de Ezequiel: no, nosotros ya estamos en el hoyo, ¿verdad? Ya estamos enterrados, y de aquí ¿quién nos va a salvar? Ezequiel va a tener que hablar y decir, ¿verdad? Vi una visión, los huesos volvieron a levantarse, resucitaron, y Jehová dice: no andes hablando así, que yo te voy a sacar incluso de vuestros ataúdes, de vuestras tumbas, de allí los voy a levantar. Y la palabra de Dios, hermanos, es, al final de cuentas, lo único que les queda. Perdieron la buena tierra, perdieron pues las buenas instituciones, perdieron todo lo que era bueno, excepto la buena palabra de Dios. Y hay un libro que me gusta su título: En el destierro. Ya cuando tú estás fuera de tu tierra, desterrado, el texto es patria. Me gusta. En el destierro, ¿sí?, la palabra, el texto es patria. Nosotros nos agarramos con uñas, con dientes, nos abrazamos a la palabra, que es nuestra única esperanza en circunstancias absolutamente difíciles. Veamos un poquito la situación de Abraham. La introducción del capítulo 17 creo que nos pone a nosotros donde quiere el texto ponernos. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo pueden ver? Encorvado, su bastón. Tiene 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Interesante, Abraham tiene 99 años. Pero, y aquí está, hermanos, el gran pero de la palabra de Dios, desde el capítulo 12. Pero Jehová le dijo a Abraham. Y qué bonito, hermanos, que en las circunstancias que ustedes atraviesan haya ese pero divino. Porque si Dios habla a su corazón, hermanos, su situación va a ser transformada por completo. Esa es la historia de la Biblia, hermanos. Constantemente las circunstancias parecen imposibles, y diríamos nosotros: solo un milagro. Pues eso es lo que sucede. Mas Jehová habló a Abraham. Jehová se le aparece pues a Abraham. No se nos dice exactamente cómo fue que Dios le habló. Nosotros a veces nos levantamos las preguntas: bueno, se le apareció como un ser humano, tuvo una visión del cielo, oía voces. ¿Cómo fue que sucedió eso? Pues, hermanos, como quiera que haya sucedido, este es el punto de la historia, ¿verdad? Jehová habló con Abraham. Como muchas veces ustedes y yo decimos: de verdad el Señor me habló. Pero ¿cómo habló contigo? ¿Qué te dijo? Pues no sé cómo explicártelo, pero estoy seguro que el Señor me habló y me dijo que va a hacer esto por mí. Y luego se le aparece, hermanos, a Abraham con este nombre. Saben ustedes que todas estas historias que tenemos, así como está escrito, aparece Jehová, Jehová, Jehová. Pero el mismo texto bíblico nos va a decir allá en Éxodo capítulo 3 que nunca se había aparecido Dios como Jehová. O sea, todas estas historias que tenemos, entonces tendríamos que quitar el nombre de Jehová. Pero aquí Jehová, dice el versículo, se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Este es un nombre asombroso, hermanos, porque ya en el nombre de nuestro Dios está anunciando el tremendo cambio que va a suceder a Abraham. Y principia con un mandamiento: anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, yo quiero que seas delante de mí íntegro.
Yo quiero que seas delante de mí una persona honesta, transparente. Es lo que está pidiendo nuestro Dios a Abraham. Y es un imperativo que debe de suceder en Abraham. La devoción de Abraham hacia nuestro Dios debe de marcarse. Y hoy día, por supuesto, nosotros hablamos de Abraham como el caballero de la fe. Ese lenguaje viene de Kierkegaard. Él es el caballero, así como Sancho Panza y el Quijote, ¿verdad? Que va en sus caballos, algo así. Abraham es este hombre de fe que va a desafiar algunas de las pruebas más difíciles en la historia bíblica. Pero la segunda cosa que nuestro Dios le ofrece a Abraham es una promesa. Una promesa, un mandamiento y luego una promesa. Un pacto establecido unilateralmente. Porque a Abraham lo único que se le pide es que obedezca. ¿Sí? No entraron en pláticas y bueno, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Nuestro Dios no establece sus pactos con nosotros así. Si así fuera, nuestros pactos o los pactos de Dios con nosotros estarían en problemas. Porque usted y yo somos polvo, somos seres humanos, frágiles, fáciles. Yo me he observado a mí mismo. Hay veces que entro de verdad en un espíritu religioso bien profundo y estoy dispuesto a escalar las más altas montañas por el Señor, a cruzar los mares más bravos que haya al otro lado para servir al Señor. Y ahí estoy en el altar diciendo: Señor, 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 te voy a servir y te voy a ser fiel. Y al mes ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo he estado allí o allá con los elementos de la Santa Cena, prometiéndole al Señor: Señor, te voy a ser fiel. Pero luego el hombre es débil. Y ustedes y yo somos personas, aun cuando tenemos una voluntad, ¿verdad? Un poder de voluntad, una decisión de voluntad muy poderosa, tarde o temprano nosotros flaqueamos. Entonces nuestro Dios va a establecer sus pactos sobre Él mismo. La fidelidad de Dios. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento celebrará: si nosotros fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Este es el Dios de las promesas. ¿Y qué es la promesa que le ofrece a este ancianito? Le ofrece Génesis 1:26, Génesis 1:28. Tú vas a ser fructífero. Yo no sé, hermanos, es una pasa que ya se está toda arrugadita. Ese es Abraham, hermano. Y Dios le dice: no. Eso es lo que tú miras, eso es lo que tú sientes. Pero yo te estoy hablando y yo estoy haciendo un pacto contigo. Y tú vas a ser fructífero. Y le añade como para remachar la promesa de nuestro Dios, le dice: y vas a ser fructífero en gran manera. Hermanos, estas son palabras que para mí han sido compañeras por siglos. Yo toda mi vida constantemente, allá acostado en las canoas, en la medianoche miraba el cielo lleno de estrellas, y ya desde entonces me acordaba del texto: si las estrellas del cielo se pueden contar, se va a poder contar tu descendencia. ¿Y qué creen? Ahí de chamaco estoy contando las estrellas, pero se me movían. Y de repente, ya perdí la cuenta. ¿Dónde iba? Ya no me acuerdo dónde iba. Bueno, y todavía hasta, no sé cuándo fue la última vez que fui a la playa, pero si ustedes me observaran, yo voy allá a la playa, ya sea en Puerto Arista o en Cancún o en donde sea, en Huatulco, voy a llegar a la playa y voy a meter mi mano y voy a agarrar un montón de arena y me voy a acordar. Si se puede contar la arena del mar, se va a poder contar tu descendencia. O como decíamos allá en la secundaria, a la N potencia. ¿Sí se acuerdan esas expresiones? A la N potencia. Dios le dice
a este viejito, ¿verdad? Ahorita me acordé de un hermano, todos nosotros estábamos diciéndolo, hermana Sonia, una hermana de la iglesia de allá en Alhambra. Ahí quedó el hermano Abdón, ya un viejito, un hermano, cásese con el hermano Abdón. La hermana Sonia dijo, ese ya tiene un pie en la tumba, ¿no me va a casar? Si me caso yo lo voy a completar para que se vaya a la tumba. Bueno, el hermano Abraham ya tiene un pie en la tumba, hermanos, y nuestro Dios le está prometiendo, te voy a hacer fructífero, y te voy a hacer fructífero en gran manera. Como que nuestro Dios nos tienta, como que nuestro Dios de verdad nos prueba a ver si somos capaces de creerle. ¿Y saben ustedes por qué nosotros tenemos problemas? Porque tenemos problemas en creer a este Dios de pactos. Pero qué bueno que nuestro Dios tampoco depende de nosotros en ese sentido. Muchos insistimos que tenemos que creer, pues para que Dios haga y cumpla sus promesas. Pues sí y no, porque ustedes van a encontrar que nuestro Dios se encuentra ahí en Cristo Jesús, se encuentra con un muerto. ¿Qué fe le puede pedir al muerto, hermano? Está muerto. Pero nuestro Dios es el que resucita a los muertos, los levanta. Y no hay la pregunta si cree el muerto o no cree. Simple y sencillamente el puro poder de nuestro Dios lo levanta. Entonces, Abraham en esta parte responde en silencio, se humilla. Ahí está, calladito, delante de nuestro Dios. Y tiene un mandamiento, tiene una promesa que se han pronunciado y se han escuchado. Y diríamos, si termináramos el sermón aquí, de aquí en adelante nada será igual. Porque Dios ha hablado, Abraham ha escuchado y nada será igual. Así como sucede, hermanos, ¿cuántos de ustedes han venido a la iglesia todos derrotados? Y el predicador habló una palabra y el Espíritu tomó esa palabra, la aplicó a su corazón y usted sale listo para enfrentar el mundo otra vez. Pero la vez pasada también lo hizo, sí, pero ahora estoy listo para seguir el pleito. Bueno, porque nuestro Dios es capaz con su palabra transformar nuestra vida y enviarnos de nuevo al mundo para seguir el pleito por su poder. Entonces, ¿por qué creen que venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque queremos oír la palabra de Dios, es todo. Cantamos, oramos, ofrendamos y hacemos todas las cosas que hacemos en un culto, pero lo que queremos oír es la palabra de Dios, porque si la oímos, todo es cambiado. Entro y me siento pero mugroso, perdido, listo para irme al infierno, pero el Señor dice, te perdono, y salgo de aquí perdonado, listo, hermano, para vivir una vida totalmente diferente. Vengo aquí y estoy enfermo, pero el Señor, como al leproso, ¿verdad?, cuando se acercó y le dijo, si quieres puedes limpiarme, y el Señor dice, quiero. Y así nos dice, quiero. Y salimos de aquí limpiecito con nuestra piel como de niño. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y usted y yo queremos venir aquí y escucharla. Escuchar la palabra de Dios. Bueno, la promesa que Dios le hace a Abraham. Si ustedes tienen la paciencia de subrayar y contar, ustedes van a encontrar 12 veces la palabra pacto. 12 veces. Ahí en el capítulo 9 de Génesis, cuando Dios estaba hablando con Abraham, era 7 veces que apareció esta señal del arco. Voy a poner mi arco, voy a hacer un pacto. Aquí Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Y como decíamos, ¿verdad?, es un pacto unilateral. La única firma que está allí es la de nuestro Dios. Abraham no vota, no es un asistente, él simple y sencillamente ha sido sumado al pacto. Y vean las palabras que se van a decir aquí. Te haré fructificar en gran manera, estableceré mi pacto para siempre. Versículo 7.
¿Qué les parece, hermanos? Para siempre. Abraham va a morir, lo van a enterrar, pero el pacto de Jehová permanece para siempre. Y esta noción del pacto eterno se va a expresar precisamente para los hombres y las mujeres que están en Babilonia en el tiempo del exilio. ¿Sí? Ellos se van a preguntar, ¿y será cierto todavía este pacto que Dios hizo con Abraham, nuestro padre? Y la respuesta va a ser: la palabra de Dios permanece para siempre. Número 3, dice: daré tierra por posesión eterna. Los israelitas han entrado, han salido, han entrado, han salido de la tierra prometida, pero quisiera decirles que la tierra prometida sigue siendo la tierra prometida. Y qué gran susto tuvo la humanidad allá en 1948, cuando las Naciones Unidas decidieron de nuevo darle la tierra de Palestina a Israel. Y debe de haber sido un tremendo tumulto mundial, de que los israelitas en muchas partes del mundo llegaron de nuevo a la tierra prometida. Nosotros conocemos estas historias en la Biblia y en la historia humana, pero nosotros creemos, como Hebreos nos enseña, que hay un reposo mucho más profundo al cual nosotros nos movemos. Esta poderosa y promisoria afirmación de Dios se concluye con la palabra: yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Esta expresión, que van a encontrar repetidas veces en el libro de Ezequiel, es el sello final. Nuestro Dios hace todas estas cosas con el propósito de que Él sea el Dios. Todo depende de la determinación y el compromiso de Dios, que va a cambiar la realidad futura de Israel. Y es lo que usted quiere oír, hermanos, que nuestro Dios verdaderamente es nuestro Dios. Y si me siguen, hermanos, en el texto, veamos la respuesta de Abraham. La primera fue que se tiró ahí en el suelo, está en silencio, escuchando lo que Dios está diciendo, y Él está estableciendo su pacto. Pero ahora Abraham responde. Dios le dice tú a él, ¿verdad? Este es el segundo lado de esta relación. Nosotros encontramos que este pacto debe de guardarse con mucho cuidado, con mucha atención. Nosotros encontramos algo extraordinario en esta historia que se nos está narrando aquí, porque mucho de esta historia la vamos a escuchar con la polémica paulina en el Nuevo Testamento. Pablo está luchando con el tema de la circuncisión. Pablo va a decir que sea que estamos circuncidados o no estamos circuncidados, de nada vale, ni esto ni lo otro. Pablo parece que está atentando contra Génesis 17. Y entonces creo que vale la pena que nosotros nos detengamos tantito para escuchar esta parte del texto, que creo que vale la pena escucharla. En primer lugar, hermanos, es el hecho de que la circuncisión llegó a ser como un trofeo que enorgullecía a los judíos. Si no estás circuncidado, tú no perteneces al pueblo de Dios y entonces eras rechazado. Las historias que escuchamos en el Nuevo Testamento de verdad es muy interesante. Y hoy día, con todo lo que está llamando la atención, llamaría la atención el hecho de que las mujeres no están incluidas. Y las feministas en el tiempo moderno, por supuesto, están listos para el pleito, ¿verdad? Aquí no estamos nosotros incluidas. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos escuchar? Estaba pensando por otras razones, ¿verdad? Aquí tenemos a unas 2 cuadras la Iglesia de la Luz del Mundo. Y la Iglesia de la Luz del Mundo, yo no sé si ustedes distinguen
los hermanos de la iglesia de la luz del mundo, diferentes a los hermanos del templo cristiano. Somos vecinos, pero somos muy diferentes. ¿Sí? Sí, ¿los distinguen? No. ¿Sí? Traen, las mujeres, ¿verdad? Traen sus vestidos hasta mero abajo. ¿Sí? Hasta mero abajo. Yo las veo, caminan por aquí, por allá, e inmediatamente pienso, son de la luz del mundo. Ustedes pueden decir, pues, ¿dónde está en la Biblia? Tal vez pueden encontrar aquí o allá algún tipo de justificación, pero ellos se han decidido, así nos vamos a ver. De repente ustedes ven un par de jóvenes que están caminando en la calle con sus corbatas, sus sacos, ¿sí? Son muchachos siempre. Nunca he visto muchachas ahí con corbatitas, nunca. Son dos muchachos que andan allí, uno los ve y dice, esos son mormones. Esos son mormones. O ustedes ven de repente allí a un señor, una señora y hasta los niños, y todos traen una maletita así cargando, y ustedes saben que son testigos de Jehová. Bueno, aquí nosotros nos encontramos con una señal, y es que en el contexto en que se está viviendo y en el contexto donde se está interpretando allá en el exilio, nosotros encontramos la circuncisión. La circuncisión es un acto sostenido de ratificación sacramental del pacto. La circuncisión es la señal del pacto. Es la señal del pacto. Inmediatamente nosotros los cristianos reaccionamos, a ver cómo está este asunto de la circuncisión. Pero creo que podemos entonarnos y escuchar bien esta historia, porque es hermosa, creo yo. La señal debe de ser concreta. La señal debe de ser concreta. Y la manera como la historia bíblica nos dice, ¿verdad?, es que un cuchillo bien afilado, van a cortar un pedazo, una parte del ser humano. Es sangrienta. Debe de ser intencional, pero sobre todo debe de ser costosa. Yo no sé, pero cuando a los 8 días se circuncidaba a un niño, estoy seguro que el niño gritaba y gritaba, y papá y mamá que están viendo al chiquito que está llorando y que está sangrando, allí ellos sabían lo que estaban haciendo, porque ese niño de 8 días de nacido estaba siendo introducido para ser parte del pueblo de Dios. Este compromiso es una marca en la carne, en el cuerpo, en la persona, que quedaba marcada para vivir una vida diferente. Y me llama la atención, hermanos, que quien no se circuncide será arrancado del pueblo de Dios. Arrancado del pueblo de Dios. Se me hace fuerte, hermanos, el texto. Nosotros interpretamos estas cosas en el Nuevo Testamento a la luz del bautismo. Nosotros, y particularmente nosotros, voy a poner aquí mucha gente en el TCT, consideramos el bautismo como algo sin mayor importancia. Es un sacramento, así lo decimos, pero no lo tomamos en serio, como que no significara nada. Circuncidarse aquí en este contexto es pertenecer al pueblo de Dios, a la raza de los hijos de Abraham, y traer esta marca es una marca muy especial. Pero nosotros consideramos el sacramento del bautismo como, bueno, yo todavía traigo en mi mente el recuerdo de alguna explicación que mi papá dio en una plática, y dijo, bueno, el bautismo pues no nos transforma. Eres un diablo seco, te bautizas y sales del otro lado un diablo remojado. Es todo lo que es. Pero
hoy tendría que resucitar a mi papá y decirle: a ver, siéntate, te voy a enseñar algo acerca de qué significa este sacramento. Y aquí está, hermanos, precisamente el hecho de que es una invitación a vivir una vida diferente, diferente al entorno en que nosotros estamos viviendo. Y la dimensión más sorprendente de esta institución sacramental es lo que incluye los versículos 12 y 13. Tienen que marcarlos y leerlos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, es decir, los hijos de carne y sangre, ¿verdad? El nacido en casa y el comprado por dinero. A ver otra vez, ¿cómo está? Los descendientes de Abraham, genealógicamente los descendientes de Abraham, pero también el que compraste con dinero. Pero el que compraste con dinero no es israelita, no es hijo de Abraham. Esos son los que fueron tomados como botín en la guerra, o que los compraste allá en el mercado para que sean tus esclavos y trabajen. Miren, hermano, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Desde entonces, hermanos, en el texto están incluidos los que no son descendientes físicos de Israel, de Abraham. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¡Wow! ¡Wow! El sacramento, hermanos, es algo que distingue al pueblo de Israel, y hay una equidad entre ambos. Bueno, demos un paso más. Finalmente, la respuesta de Abraham a esto que Dios está dando. Abraham, muy inteligente como ustedes y yo, ¿verdad? Y hay que vernos en Abraham aquí. Dice que Abraham, pues aquí está como dudando. Y le dice, pero ¿cómo va a ser eso? Yo ya estoy viejo, ya no puedo tener hijos. Mi mujer ya está vieja, ya no puede tener hijos. Pero aquí está Ismael. ¿Se acuerdan que tiene un hijo? Tiene 13 años. Ismael ya está en la pubertad. Ismael, este es el futuro. Y Abraham le ofrece a Dios a Ismael. ¿No creen ustedes que esta es la solución? Jehová va a responder a esta propuesta de Abraham. Hace un tiempo que la tía de mi esposa, nunca le digo mi tía, es mi tía obviamente, ¿verdad? La tía Lupe vino, y no sé por qué la plática surgió, y quería decirle que las historias de Texas y las historias de Chiapas tienen algo de parecido. Incluso la forma geográfica de los dos estados tienen algo de parecido. Si ustedes los comparan, a mí se me ha hecho a través de los años muy cerquitas, se parecen. Y estaba platicando, y la tía así, ¿verdad? Fue soldado, así es que tiene voz de soldado, me dijo, no. Y ahí se acabó la plática. No. Bueno, así se acabó la plática. Vean a Abraham. Señor, tengo un hijo que se llama Ismael. A través de él va a venir el cumplimiento de la promesa. Y escuchen a Dios diciendo, no. No va a ser a través de Ismael. Ahora, Dios promete a Abraham que Dios va a bendecir a Ismael. Lean el texto, lo va a bendecir, pero la promesa no va a venir en los términos de Abraham, como tampoco va a venir en los términos de nosotros, hermanos, porque también nosotros somos así, le queremos siempre dar una manita a Dios. ¿No tienen un dicho que dice, orando y orando y con el mazo dando? ¿Se han escuchado eso?
pero ya leí toda la Biblia y ¿qué creen? No lo encontré. Me encantan esos memes que tienen, ¿verdad? Pues yo ya leí toda la Biblia y no encontré dónde está que David cantaba las mañanitas. ¿Se han visto esos memes? No encontré dónde David cantaba las mañanitas. No, hermanos, en ninguna parte de la Biblia nuestro Dios necesita ayuda de nosotros. Su pacto es pura gracia, pura iniciativa divina y pura expresión de su amor por nosotros. La respuesta de Dios es este brusco no. El camino de Dios no es el camino de Abraham. El camino de Dios es el camino de Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Me acuerdo de un hermano David Iglesias, allá en el distrito de Los Ángeles, en la parte hispana. Él siempre decía, cuando supo que me iba a venir a Tuxtla, no me vayas a hacer como el doctor Franco, me dijo. Le digo, ¿y qué? ¿Por qué? Ese doctor Franco, cuando vino de Chiapas, puro templo cristiano, puro templo cristiano, puro templo cristiano. Me cansó, me aburrió. Si vas a ir allá, no regreses tú diciendo templo cristiano, algo así, ¿verdad? Yo les diría en esta hora, hermanos, tal vez se cansen de escuchar, pero nuestro Dios es un Dios de iniciativa. Nuestro Dios es un Dios de pacto y es nuestro Dios el que va a cumplir sus pactos con nosotros. Y por eso les mencionaba al hermano David, porque él en alguna ocasión dijo, este asunto de la salvación no es asunto mío. Este asunto de la salvación es asunto de Dios. Así es que ya está resuelto. Ya está resuelto. ¿No les gusta eso, hermanos? Porque algunos de nosotros todavía hacemos viajes a la capilla de Guadalupe para pagar mandas, ¿sí? Para pagar nuestros votos. Pues tenemos que vivir una vida santa, pero nuestra salvación no se fundamenta en la vida santa que vivimos, hermanos. Nosotros podemos ser los más santos de esta tierra y todavía tendremos que decirles, la salvación no se fundamenta en nuestra vida santa. Tal vez puede ponerla en peligro, pero no se fundamenta en nuestra vida santa. La salvación de nosotros y la bendición de Dios sobre nosotros se fundamenta en el Dios de pactos. Él es el que entró en compromiso con nosotros. Y Abraham, hermanos, todavía está en espera. El Apocalipsis ya lo ve el Apocalipsis. Y nosotros también deberíamos de verlo con el Apocalipsis, ¿verdad? Y había una multitud de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que tenían palmas en sus manos y cantaban, la salvación pertenece a nuestro Dios, no a nosotros, hermanos. Como dicen los salmistas, diga todo Israel, no a nosotros. Diga Israel, no a nosotros la gloria, sino a Jehová sea toda la honra, la gloria, el poder, etcétera, etcétera. El futuro de Abraham es Jehová. El futuro de Israel es Jehová. El futuro de cada uno de nosotros en el TCT, hermanos, es Jehová. Y solamente Él. La última palabra, hermanos, es una palabra específica sobre Isaac. Mientras Abraham duda y se maravilla, Dios ya está fijo en la próxima generación, la que está más allá de toda desesperanza actual. Falta un año. Abraham tiene
99 años. Tendrán que cantarles feliz, feliz cumpleaños cuando cumpla 100. Y entonces se va a morir de risa, pobre Abraham, porque habrá llegado la risa, Isaac, a su vida. Y cuando su mujer Sara escuchó la historia, ¿qué creen que le dio? También cosquillitas, ¿verdad? Le digo, a la edad que tengo yo voy a amamantar hijos. Yo ya veo a la hermana Sara, ¿verdad? Sus pechos todos colgados. ¿Cómo le voy a dar de beber, de amamantar a un niño? ¿Sí? Pero la palabra de Jehová habría de cambiar la historia de Abraham y de Sara. Y la palabra de Jehová habría de cambiar la historia de Israel exiliado allá en Babilonia. Dios los iba a traer de nuevo a su tierra, hermanos. Y la palabra de Dios es la única que puede cambiar sus vidas, las vidas de ustedes. Si ustedes están listos para creer en este Dios. Dios se va. Así dice el versículo 22. Dios se fue. Abraham se queda solo para obedecer circuncida a los otros. Inmediatamente se va con Ismael, que tiene 13 años, él que tiene 99 años. Inmediatamente los varones nacidos allí en su casa, los comprados, todos, hermanos, son circuncidados. Todavía no hay un hijo, todavía no hay una tierra prometida, pero todo ha sido cambiado por el yo del Dios de pactos, que se autoafirma y garantiza la historia de su pueblo. Y generación tras generación, la familia de Abraham se ha aferrado a este texto, hermanos. De verdad, se ha aferrado a este texto. Israel abraza un futuro que no puede ver, un futuro que no puede tocar con sus manos, pero que cree, porque al final de cuentas, tu esperanza, mi esperanza, es la palabra de Dios. Y a veces arrastrando los pies, sin ganas, vengo al templo, escucho los cantos y luego escucho la palabra de Dios. Y ahí está ese Dios de pactos que me dice: Freddy, no depende de ti, depende totalmente de mí. Y yo te quiero, yo te amo. Cuando yo escucho eso con estos oídos y con este corazón, me basta, es suficiente. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios quiera que su palabra haya sonado en sus corazones, hermanos. Porque si así es, esta semana que viene, que venga. Trae dificultades, que vengan. Trae bendiciones, que vengan. Porque la palabra de Dios ha hablado. Y mi Dios en Cristo Jesús va a cumplir su palabra. Señor les bendiga, hermanos.